nombre de Jesús, por Tatiana Benítez y por todas las peticiones, Dios mío, que tu pueblo pone delante de ti, Señor. Ten misericordia, tómala en tus manos, toma esa salud y seas tú, Dios mío, actuando en el nombre de Jesús. Padre, yo ruego por toda petición que tus hijos traen en el nombre de Cristo. Ahora te rogamos, Señor, háblanos, bendícenos a través de tu palabra, amado Espíritu Santo, enséñanos tú. Para ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos su nombre. Amén. Démosle palmas fuertes al Señor, amado. Bendito sea el Señor, en gloria al Señor. No sé si estamos bien en la pantalla de allá. Ustedes me dicen si estamos bien ahí. Gloria al Señor. Esta noche quiero seguir en ese tono. Empezamos a hablar un poquito de los antídotos celestiales. Entonces estuvimos viendo que hay que de alguna manera vacunar a la iglesia para que estemos protegidos, para que no seamos contaminados de aquellas doctrinas y enseñanzas que se empiezan a mover allá afuera, ¿verdad? Una de las cosas que es más atacada hoy en día en el mundo secular es la creencia que tienen afuera de que la palabra de Dios no es fiel, que la palabra de Dios, aunque lo hemos enseñado otras veces, la Biblia es un libro confiable, pero muchos allá afuera dicen que está llena de errores, que la Biblia no se puede confiar en ella, que fue un libro escrito por hombres, y lo consideran como uno más de los libros sagrados. Entonces allá afuera dicen que hay muchos libros sagrados de varias religiones, y consideran a la Biblia como uno más de los libros sagrados. Pero nosotros vemos, y si usted se pone a hacer una comparación, ningún libro le llega a la Biblia. La Biblia es un libro, aunque mucha gente dice que no debemos decir esa palabra, pero es un libro sobrenatural. Por ahí me corrigieron en Facebook que sobrenatural viene de la magia y que eso de hechicería. No, hombre, hay sobrenatural de las tinieblas, claro que sí, pero estamos hablando de lo sobrenatural de Dios, lo divino, ¿verdad? Entonces, este libro no es normal, no es natural, no es un simple libro. Este libro está vivo, la palabra dice de Dios que es espíritu y es vida. Amén. Entonces, este es un libro, hermanos, que es confiable. Y hoy le quiero hablar un poquito nuevamente de esto. ¿Qué confiable es este libro? Y le quiero enseñar algunas cositas, a lo mejor alguien ya lo sabe o tal vez usted nunca lo ha escuchado, pero le quiero enseñar un poquito de cómo la Biblia es un libro tan perfecto y tan exacto que uno tiene que sorprenderse de qué exactitud tiene la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ver este tema de la guerra contra Amalek, vacunándolo, si usted quiere, contra aquellas creencias que dicen que la Biblia no es confiable. Usted de aquí hoy va a salir diciendo, no, hombre, si nuestra palabra, nuestra Biblia es exacta, tiene una exactitud increíble, hermano. Entonces quiero hablarle un poquito de este tema, la guerra contra Amalek. La guerra contra Amalek. Nos vamos al libro, en la escritura, déjenme bajar un poquito que estoy más cómodo. En Éxodo capítulo 17, versículo 16. Éxodo 17, 16. Ahí aparece Amalek. Dice en Éxodo 17, 16, y dijo, está hablando Moisés, dice, y el Señor lo ha jurado. Fíjese, este juramento que viene, dice que el Señor, Dios Jehová, el Dios de Israel, hará guerra contra Amalek de generación en generación. Esta es la única parte donde Dios por nombre, Dios mismo declara que contra esa descendencia siempre va a tener guerra entre él y Dios. Entonces vemos que Amalek de alguna manera se constituye en un enemigo terrible de Dios y es de generación en generación. O sea, Dios mismo está diciendo ahí que se van a ir levantando generaciones de Amalek y que siempre van a tener guerra contra él. Amalek, cuando usted se va al libro de Génesis, capítulo 36, ahí vemos que Amalek viene de la descendencia de Esaú. Usted se acuerda que Jacob, dos hijos, Isaac, ¿verdad? Dos hijos, Jacob y Esaú, los dos hermanos. Jacob, su nombre fue cambiado y se convirtió en Israel. Entonces, de la línea de Jacob viene Israel. Pero ¿qué pasó con la línea de Esaú? Usted sabe que Esaú desde el vientre tenían líos entre Jacob y Esaú. Usted sabe que tuvieron problemas con la primogenitura, después tuvieron problemas cuando Jacob quería regresar, e incluso hasta cuando querían enterrar a Jacob, había problemas con Esaú cuando usted se lee la escritura. Entonces, mire, dice que Tina fue concebida de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces, ¿de dónde viene Amalek? De la descendencia de
Esaú. ¿Y por qué Dios le declara guerra de generación en generación a Amalek? Váyame siguiendo. Perdón, o sea, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esaú es hijo de Isaac. Viene a ser nieto de Abraham. ¿Están en la línea de Dios o no? Está en la línea de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? Que estando en la línea de Dios, se salieron y se reveló tanto que Dios le declara guerra a Amalek de generación. Como quien dice, Dios está diciendo, esta guerra con Amalek no se va a acabar. De generación en generación. ¿Por qué? Porque Amalek le sale al encuentro al pueblo de Israel. Usted se acuerda cuando Israel sale liberado de Egipto por la mano de Dios a través de Moisés. Cuando salen al desierto, ese pueblo de Amalek le sale al encuentro a Israel. Estamos hablando prácticamente de dos hermanos, ¿verdad? De Esaú y Jacob. Y Amalek le sale al encuentro a Israel para destruirlo, sin que lo provoquen. Israel estaba simplemente cruzando el desierto y Amalek vivía lejísimos de ese desierto. Y se salieron de su camino, si usted quiere, la milla extra, porque se enteraron que Israel estaba libre. Y el plan, en la mente que tenía Amalek era destruir a Israel. Simplemente porque tenían ese lío desde que eran Esaú y Jacob. Entonces el espíritu de Amalek es un espíritu que lo que anhela, lo que desea es eliminar a Israel. Y le hicieron guerra al pueblo de Israel y se levantó Jehová. Y por supuesto no los pudieron eliminar, aunque le hicieron mucho daño. Y Jehová desde ahí dice, contra Amalek tendré guerra de generación en generación. ¿Sí me va siguiendo hasta ahí, verdad? Cuando llegamos al libro de 1 de Samuel capítulo 15, en el versículo 20, estamos viendo cuando Samuel, Dios da una orden. Dios dio una orden que se eliminara, si usted quiere, a la descendencia de Amalek, que se eliminara. Y la orden vino a la mano de Saúl. Y dice, mire, entonces Saúl le dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. La orden fue a Saúl de que eliminara todo, ¿verdad? Usted hasta ahí conoce la historia. Sin embargo, Saúl no obedeció la orden y dejó vivo a la cabeza, dejó vivo al rey, al que se llamaba ese rey en ese momento. Ese rey de Amalek se llamaba Agag. Ya han pasado muchos años. Estamos hablando que ya Israel tiene rey. Ya Israel tiene rey, atravesó los jueces. Amalek seguía dando candela. Y cuando ya Israel tiene un rey, el rey Saúl, Amalek seguía dando candela contra Israel. Llega el momento en el que Jehová dice, agárralo y elimínalo. Mata todo, niños, animales, todo, que no quede rastro de Amalek. Sin embargo, Saúl, por no obedecerlo, deja con vida a Agag. Y usted conoce la historia. Agag embarazó a una mujer, esa mujer logró escapar. Y aunque mataron después al rey, vino Samuel y mató a este rey Agag. Pero esa mujer concibió y dio a luz a un niño que seguía siendo la descendencia de Amalek. Y de ese niño volvió ese pueblo a coger fuerza y seguía siendo un pueblo que odiaba a Israel. Entonces, entre comillas, ¿verdad? Muchas veces usted y yo tenemos que obedecer a Dios y eliminar todo. Hay veces, por ejemplo, que Dios te dice, sepárate de esas amistades, no te conviene. Usted tiene que cortar de raíz. No es que uno sea malo, pero Dios sabe más que nosotros. Amén. Y hay veces que la gente dice, no, son buena gente, por lo menos le dejo mi teléfono por si acaso alguna vez ya desobedeció. Y por esa llamadita después vuelven y se le levanta el enemigo. O sea, muchas veces, entre comillas, ¿verdad? No es el tema, pero tenemos que obedecer a Dios. Cuando Él dice completo, es completo. Cuando Él dice corta completo, hay que cortar completo, ¿verdad? Entonces, venimos al libro de Esther. Usted sabe que el día de mañana el pueblo de Israel está celebrando la fiesta de Purim. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Hay 7 fiestas que son las fiestas del Señor, las fiestas que el pueblo de Israel las cumple. Y hay 2 fiestas que, aunque no están ordenadas por Dios, son inspiradas por Dios. Está la fiesta de Hanukkah y la fiesta de Purim. Vimos que hay 9 fiestas. ¿Se acuerda cuando estudiamos las fiestas de las tinieblas? Hicimos las comparaciones y todo eso. Eso lo hemos martillado, entonces no lo voy a tocar de nuevo. Pero mañana ellos están celebrando la fiesta de Purim. Ahora, como nosotros lo entendemos, es que mientras el pueblo de Israel lo celebra, nosotros le buscamos la aplicación. Cristo las cumplió. Usted sabe cómo es.
Israel las celebra, Cristo las cumplió, la iglesia le busca la aplicación. Pero son días en lo que se llama un mojadín, una cita divina con Dios. Son días que mientras ellos están celebrando esos días, mucha gente no entiende esto, pero en la atmósfera, en el ambiente, póngame atención, ya lo he dicho otras veces, pero se lo repito. Sígalo diciendo. Mientras ellos lo celebran, en el ambiente, en la atmósfera, hay una bendición que viene para Israel y la iglesia la tiene que arrebatar también. Amén. Entonces usted y yo, aunque no celebramos nada, la estudiamos, le buscamos la aplicación, y lo que yo sí creo es que mientras ellos lo celebran allá, si allá llueve, acá tiene que llover a cántaros, porque nuestro pacto es mejor. Entonces es necesario conocer estas cosas. Ahora, por el tema de hoy, le quiero mostrar la Biblia qué perfecta y exacta es. Entonces, seguimos con la historia de Amalek, que odia a Israel. Cuando llegamos a los días del libro de Esther, ahí en la Biblia, en el capítulo 3 de Esther, no le voy a dar toda la historia de Esther, yo sé que la mayoría aquí la conocen, pero es una reina, ¿verdad?, que llega a ser escogida, siendo judía, llega a ser escogida para casarse con el rey Asuero, que en ese momento era el hombre más rico del mundo. En ese momento ese hombre tenía conquistado, dice de la Biblia, usted se lo puede leer ahí, desde la India hasta no sé dónde, tenía un imperio enorme. En ese momento era el hombre más rico del mundo. Y sin embargo él, usted conoce la historia con la reina Basti, que no viene a la reunión, la quitan del trono, él hace una especie de concurso de belleza, a ver quién era su próxima esposa, reina. Y hemos visto que eso es una sombra de la iglesia, ¿verdad? Que el eunuco preparaba a la novia para que se case con el rey. Entonces ahí tenemos una sombra de lo que es el arrebatamiento y las bodas del Cordero. Pero para no hacerle toda la historia, aparece un hombre, ahí en el capítulo 3 de Esther, dice, después de esto el rey Asuero agradeció a Amán. Aparece este hombre Amán. Y cuando usted ve a Amán, cuando usted se lee el libro de Esther, dice que Amán era un agagita. ¿Por qué le decían un agagita? Porque él venía directo de la línea de aquel rey Agag que murió pero dejó embarazada a una mujer. De esa línea de sangre directa venía este hombre Amán. Él era amalecita. Y de generación en generación el Señor dijo, siempre va a haber guerra con estos. ¿Y cuál era el lío? Que Amalek siempre... ¿Cuál era el anhelo de Amalek? Destruir a Israel. Destruir a Israel. Entonces llega este hombre y dice la escritura que el rey Asuero era un rey que estaba gobernando sobre 120 provincias. En ese tiempo las dividían por provincias. Miren qué curioso, 120. En el aposento alto, ¿cuántos había? 120. El número 120 no aparece ahí por casualidad. Había en 120 provincias, había gente de Israel. Y este hombre Amán propuso en su corazón eliminar a los judíos de las 120 provincias. Él no quería que quede ni uno vivo. Cuando usted se lee los libros del Talmud, del Mishnah rabínico, que habla sobre estas cosas, dice que Amalek propuso en su corazón destruir sus costumbres, sus tradiciones, hasta sus memorias quería destruir él. O sea, Amalek no quería que quede nada, como que jamás hubiese existido un Israel. ¿Por qué odia tanto a Israel Amalek? Entonces, este hombre Amán, que viene de los amalecitas, propone en su corazón, no era el único, había muchos de los amalecitas, pero él era el que llegó a estar en eminencia, llegó a ser la mano derecha del rey, se ganó la confianza del rey. Y usted conoce la historia, le metió cuentos y empezó a meterle candela. Mira, todos los problemas es por causa de los judíos. Todos los líos que hay en tu reino es por causa del pueblo de Israel. Si eliminas a Israel, se acabaron los problemas. Si eliminas a Israel, tu reino mejora. Y lo convenció tanto al rey, que el rey le dio su anillo de garantía, de autoridad, y le dio si usted quiere, la patria potestad o el poder a Amán, y le dijo, como tú quieras, así hazlo. Y ese hombre empezó a maquinar y planeó ese día donde iban a eliminar a todo el pueblo de Israel. Le estoy haciendo la historia así rapidito, usted se la lee ahí en casita, el libro de Esther. ¿Y qué pasa? Que el rey no sabía que su amada era judía. Y aparece en la escena su tío Mardoqueo, aparece en la escena cuando él le dice, para estos días te levantó el Señor. Y usted conoce la historia. Entonces dice que Amán, hijo de Amedeta, Agageo, lo ensalzó el rey y le dio autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. En el capítulo 5 vemos que Amán dice que andaba alegre de corazón porque le dieron autoridad. Pero cuando él veía que Mardoqueo no se humillaba ante él, le daba coraje. Entonces le estoy haciendo así el cuento rapidito. Amán
empezó a ordenar que los judíos se humillaran ante él. Y muchos empezaron como borreguitos a hacerle caso, pero se levantó un Mardoqueo que no le hacía caso. Llega las noticias donde la reina Esther declara ayuno. Usted conoce la historia. Ella habla con su amado, ella habla con su rey, hasta que hacen la cena y la segunda cena, y ella le descubre su corazón al rey. El rey la amaba mucho. El rey no simplemente la encontró como una mujer hermosa, sino que la amaba de corazón. Qué bonito las mujeres cuando el hombre te ama de corazón, ¿verdad? Eso tiene que ser precioso. Ahora, vemos que ella descubre el plan de Amán ante su rey. El rey se enoja y llega el momento en el que Amán es descubierto y se ordena la muerte de Amán y de toda su gente. Hasta ahí usted conoce la historia. Eso es lo que ellos están celebrando mañana, la fiesta de Purim. Es la fiesta, ellos llamaban el Pur, era tirar suertes, como una especie de jugar a los dados, y se tiraba suerte porque dice que Amán tiró suerte para ver en qué día iba a matar al pueblo de Israel. Y tiró suertes y el día que cayó dijo, ese día los matamos. Hasta ahí usted conoce la historia. Pero ahora vengámonos a los tiempos modernos. En el libro de Esther capítulo 9, versículo 13, fíjese cómo dice. Entonces Esther le dijo al rey, si le place mañana, también que se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. Usted conoce la historia, cuando Amán se le revela el plan, el rey se enoja y ordena que ahorquen a Amán y a sus hijos. Amán había mandado hacer unas horcas para matar a Mardoqueo. ¿Ok? Ahora, en el hebreo original, este versículo, Esther 9:13, déjeme coger un sorbito de agua. ¿Sí me va siguiendo hasta ahí, verdad? En el hebreo original, en el español nuestro no se entiende mucho, pero en el hebreo, ¿sabe cómo dice este versículo, Esther 9:13? Esther dice que el día de mañana se haga lo que se hace hoy. Fíjese, en el hebreo dice que el día de mañana se haga lo que se hace hoy. Que los 10 hijos de Amán sean colgados. Entonces el pueblo judío, los rabinos, en el Talmud, en el Misdrash, está escrito que durante años no entendían lo que ella quiso decir. ¿Por qué ella dijo como una profeta? Dicen los rabinos que ella actuó como una profeta y que en ese momento ella profetizó y que dijo que el día de mañana se haga lo que se hace hoy. Que los 10 hijos de Amán sean colgados. Ahora, si la Biblia es un libro veraz y esta mujer habló por mano de Dios, se tiene que cumplir lo que ella dijo ahí. ¿Sí o no? En el hebreo, en el español nuestro no se entiende mucho, pero en el original hebreo hay una profecía donde ella dice que se haga el día de mañana como se hace hoy. Que los 10 hijos de Amalek sean colgados. ¿Y aplicado? Entonces ahora venimos a la época más moderna. ¿Se acuerda usted de algún hombre? Y yo sé que usted lo va a ubicar rápido, pero usted se acuerda de algún hombre, déjame hablar por lo menos, de algún hombre que empezó, porque mire, como dice nuestro hermano Luis, Hitler. Cuando Hitler empezó, él no empezó directamente diciendo vamos a matar a los judíos. ¿Cómo empezó Hitler? Cuando uno conoce la historia, usted sabe que no existía Israel. No había la nación de Israel. Israel estaba esparcida por todo el mundo por miles de años. Los judíos estaban por todo el mundo. En 1939 fue la primera vez que se dio permiso legalmente para que los judíos empezaran a regresar a su tierra. 1939. En esas mismas épocas empezó a levantarse este hombre Hitler. ¿Cómo él empezó? Empezó a decir en Alemania. Él no era nadie importante, pero el cargo que tenía empezó a meter cizaña y empezó a decir que los problemas que tenemos es por culpa de los judíos. Y tanto fue metiendo y escalando y subiendo de posición hasta que convenció a una nación completa de que los problemas que tiene nuestra nación es el pueblo de Israel. Si los matamos, se arreglan nuestros problemas. O sea que lo que dijo Amán, lo repitió Hitler. Por eso es que cuando el pueblo de Israel celebra la fiesta de Purim, ellos honran a los sobrevivientes del holocausto. El mismo espíritu de Amalek estuvo en el rey Agag
estuvo en Amán y estuvo en Hitler. El mismo espíritu de Amalek. Y antes de estar en Amalek era el mismo espíritu de Satanás, que desde el inicio quería destruir a la simiente sagrada que era Israel. Y por genealogía de pronto Hitler tiene algo. Ahí vamos. Ahí vamos, porque si lo que Esther profetizó, la Biblia es veraz, se tiene que cumplir. ¿Y usted cree que se cumplió? Amén. Cumplió. Se cumplió al pie de la letra, hermano. Entonces, cuando uno estudia esto, uno tiene que abrir los ojos y decir, no, que va, este libro es increíble. Entonces se levanta este hombre Hitler, empieza una tiranía, empiezan a conquistar a los israelitas, pero de una manera bien suave, sin atacarlos de frente. Empieza simplemente a tirar cizaña y a sembrar cosas para que una nación completa se vuelva en contra de Israel. Ese es el mismo poder de Satanás, un poder de convencimiento. Mire que Amán convenció al rey. El rey ya estaba convencido de que el problema era Israel. Él estaba dispuesto, dio su ok, que maten a todo el mundo. 120 provincias había judíos y el rey dijo que estaba bien que los maten. ¿Qué lo frenó a él? El enterarse de que su amada también iba a morir. Y como el rey daba un decreto, no se podía borrar. Él tuvo que dar otro decreto que el pueblo de Israel se defienda. Pero no pudo quitar el decreto que él firmó primero. Ahora, como vemos la historia de Amán, Amán terminó colgado. La misma trampa que él le puso a Israel, terminó cayendo él y su familia. O sea que en estos días de Purim, la bendición ¿cuál es? Que las trampas de tus enemigos, ellos mismos caerán en ellas. Que ninguna trampa planeada contra ti prosperará. Todo lo que planeen contra ti, sea en lo natural o en lo espiritual, ellos mismos caerán en sus propias trampas. Con la cuerda que te quieren ahorcar, se van a ahorcar ellos mismos. Entonces nosotros la iglesia agarramos estos días de Purim y yo agarro mi bendición y me cubro y digo amén. Yo declaro que todo plan contra mí no prosperará y caerán en sus propias trampas los que planeen contra mí. Porque hermano, hay gente que te tiene odio solo porque te ven bendecido y prosperado. Y hay gente que hasta hablando palabras de envidia lo quieren hacer caer usted. Las palabras de un ser humano tienen poder. Hay gente que se puede reunir y enviarte palabras de envidia, de destrucción, y cuando usted viene a ver tiene líos en su casa y no sabe ni por qué. Y hay gente que no cree en esto, pero si uno se descuida, deja de orar, uno baja la guardia, el enemigo se mete de una manera sublime, ni cuenta nos damos. Entonces el pueblo de Israel con Hitler, suavecito empezaron a aceptar lo que ellos iban diciendo. Simplemente decían, no queremos separar a los judíos de... ok, queremos llevarnos... ok, cuando venía a ver estaban matando por miles. ¿Cuántos millones de judíos mató Hitler? 6 millones. 6 millones. Pero fue el causante de una guerra que se comió casi 100 millones de víctimas. ¿Y quién empezó esa guerra? Alemania. ¿Quién empezó la Primera Guerra Mundial? Alemania. Entonces, ¿por qué está esta raíz en Alemania de querer destruir, de querer conquistar al mundo? Entonces, fíjense cómo dice el versículo 14, el rey ordenó que así se hiciera y hubo un edicto proclamado en Susa y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Entonces, acuérdense, ahí está la profecía, que lo que mañana se haga, lo que se ha hecho hoy. En el Talmud hebreo, usted sabe que ellos tienen la Torá, y ellos tienen los libros del Talmud y tienen también el Misdrash. Entonces ellos estudian las tradiciones orales, escritas y todo eso. En el Talmud, no en la Biblia, en el Talmud, que son los escritos rabínicos que van de boca en boca, aparece hace siglos atrás, todavía ni existía Alemania. Aparecen profecías de unos rabinos que hablan de una nación que en el Talmud le llaman Germania. Todavía ni existía Alemania. Ni existía Alemania. Sin embargo, hay un rabino en el Talmud que habla de una nación que se llama Germania. En muchas versiones, dice Germania. Pero no existía Alemania. ¿Y cómo se dice alemán en inglés? Germany. Entonces, esos rabinos, cuando uno estudia esto, cuando uno se lee los libros del Talmud y cómo enseñan ellos dicen que había una profecía que de la descendencia de Amalek saldría una nación que se llama Germania. Y que sería una nación, dicen, todavía no existía Alemania, hermano. Pero la profecía dice una nación que lo que más va a hablar y a creerse la gran cosa es porque son rubios y de ojos claros. ¿Y cuál fue una de las cosas que decían los nazis? Que eran la raza pura porque eran rubios y de ojos verdes. Ojos azules, no me acuerdo cuál era.
Pero ellos decían que los arianos, la raza pura, tenían que ser rubios y de ojos claros. Entonces, los primeros, durante miles de años, los mismos rabinos no entendían de qué hablaba Esther. ¿Cuál fue qué fue lo que ella trató de decir? No se entendía. Hasta que llega el momento en el que Hitler empieza a exterminar a los judíos, viene la Segunda Guerra Mundial, se envuelve Estados Unidos, y de momento usted ve que así como fue avergonzado Agag y murió, así como fue avergonzado Amán y murió, fue avergonzado Hitler, ¿verdad que sí? Hitler también terminó encerrándose en su propio búnker, corriendo como una gallina, haciendo pelear a los niños más chiquitos. Fue el último ejército que usó Hitler. Ponía niños a defenderlo. Él prefería que mueran niños, pero decían, defiéndanme, defiéndanme. Y terminó suicidándose. Entonces, todos estos líderes que han querido eliminar a Israel terminan avergonzados. Ahora, Hitler murió en 1945. Aquí empieza lo bueno, que usted va a decir, wow, esto está terrible. Hitler murió en 1945. Cuando terminó la guerra, los líderes nazis, los que eran la mano derecha, mano izquierda de Hitler, ¿qué usted cree que hicieron? Todo el mundo salió chispeado. Algunos los agarraron, pero lograron agarrar a 11 de los que eran la cúpula, los altos de Hitler. Agarraron a 11. Ahora vaya, acuérdese, nadie sabía la profecía, que de qué se trataba. Agarraron a 11. ¿Cuántos hijos tuvo Amán? 10. No, él tuvo 11. Tuvo 10 hijos varones y una mujer. Y cuando usted lee la Biblia, dice que los 10 fueron ahorcados, aunque cuando usted se la lee con cuidado, la Biblia dice que el rey le dijo a la reina, ya los 10 están muertos, ¿qué quieres? Y ella dijo, ahórcalos. O sea que cuando usted la lee con cuidado, ya estaban cuerpos muertos y fueron ahorcados. O estaban por lo menos en agonía, que es lo que dicen los rabinos. Pero ellos ya les metieron espada y los ahorcaron. Ahora, los 10 fueron ahorcados, la hija se suicidó. Cuando usted lee la Biblia dice que andaba Mardoqueo en el caballo y Amán lo iba jalando. Y la hija miró desde arriba y pensó que era al revés, que andaba su papá en el caballo y Mardoqueo jalando. Entonces dice que ella sacó el estiércol, lo que ella ensució, y se lo tiró al que iba jalando el caballo, y cuando le cae al papá de ella. Y dice que el papá se mira y ella se avergonzó y se tiró de la ventana y se suicidó. Entonces eran 11. De los 11, uno se suicida y los 10 son ahorcados. Ahora, ¿qué cree usted que pasó con los 11 líderes de Hitler? Uno de ellos, la noche anterior, el que era el segundo en comando de Hitler, se suicidó. Hasta el día de hoy no saben cómo le metieron a la cárcel el veneno, pero dicen que se tomó veneno y se suicidó. Entonces, de los 11, uno se suicidó. ¿Y qué les pasó a los 10? Los colgaron. Los 10 hijos de Amalek fueron colgados. Porque Hitler decía, estos son mis hijos, los líderes de él. Los líderes de él, los más grandes del imperio nazi. Hitler decía, estos son mis hijos, estos son mi familia. Y agarraron a 11. Uno se suicidó, 10 fueron colgados. Lo que dijo Esther, que mañana en el futuro suceda lo que ha sucedido hoy. Y por si acaso usted no lo convence eso, cuando usted estudia en el original, este es el libro, la versión original del hebreo, el libro de Esther. En el libro de Esther, nosotros como no somos hebreos no podemos distinguir mucho esto, pero si usted ve con las bolitas rojas, hay en la escritura, hay muy pocos lugares, son apenas 22 letras en todo el Antiguo Testamento, estoy hablando letras en hebreo. Hay solo 22 letras que le cambia el escritor, en este caso Esther, que escribió este libro, le cambia el tamaño a la letra. Hay algunas letras que son más grandes de lo normal y hay otras que son más chiquitas de lo normal. En este libro de Esther, aquí ella menciona los 10 nombres de los hijos de Amán. Pero cuando en el hebreo ellos estudiaban esto, los rabinos decían, ¿por qué Esther al primer nombre y al séptimo y al décimo les puso unas letras chiquitas? Que son letras hebreas,
pero ella las escribió más pequeñitas que lo normal. Como le repito, hay solo 22 letras en todo el Antiguo Testamento que son o grandes o pequeñas, fuera de lo normal. La primera letra es la letra Tav, la segunda es la Shin y la tercera es la Zayin. Los 10 hijos de Amán. Ellos no entendían, los rabinos decían, pero ¿qué significa? ¿Por qué Esther le cambió el tamaño a estas letras? Ahora, cuando sucedió lo que sucedió con Hitler, ellos entendieron. Cuando usted une las letras Tav, Shin y Zayin, se forma el año hebreo 5707, que cuando lo pasamos a nuestro calendario es 1946. En 1946 fueron colgados los 10 hijos de Amán. Los 10 hijos de Hitler. En el libro de Esther, palabra profética que se cumplió al pie de la letra. Entonces los que dicen que la Biblia es un libro, no, este libro es divino, hermano. Este libro es divino, no hay de otra. Son cosas que uno no puede sino quedarse asombrado. Entonces, lo que ella vio, lo que ella profetizó, ella dijo que mañana, el día de mañana, se haga como se ha hecho hoy. Que a los 10 hijos de Amán sean colgados. Dice la historia que los 10 oficiales de Hitler pidieron ser, ¿cómo se diría? Fusilados. Ellos querían ser fusilados. Porque cuando uno muere fusilado dicen que es una muerte militar, que es una muerte honrosa. Ellos querían, y muchas dicen, cuando usted se lee la historia, que la prensa empezaron a empujar, que son oficiales de guerra, que los maten. Hubo incluso cortes que querían hasta perdonarlos, imagínense. Sin embargo, les dijeron, no, la muerte militar es honrosa. A los que son pillos, a los que son gente de mal, se los cuelga. Así que ustedes van a morir colgados. Ahora, ¿qué es lo impresionante? Hubo un hombre era uno de los que manejaba la propaganda nazi, que eso fue lo que más usaron para convencer al mundo. Convencían a los de afuera que todo estaba bien. A los de afuera les convencían que ellos trataban muy bien a los judíos. En el Talmud, cuando hablaba de Germania, este rabino que profetizó de ellos decía, son una raza que por fuera son amables, pero por dentro están llenos de odio contra Israel. Y todavía no existía Alemania. Estaba hablando de ellos. Que al mundo de afuera le decían que todo estaba bien, pero por dentro quemando a judíos estaban. Entonces, uno de ellos, el que era el encargado de la propaganda, de la imprenta, y era uno de los más malos, que tenía de apellido Streicher le decían, ¿verdad? Alemán yo, Streicher. Era uno de los más malos. Y dice que fue el único que cuando ya los iban a colgar, todos los demás iban resignados. Él fue el único que dice que lo empujaban y se paraba. Y decía, ¡Heil Hitler! Y volvían y lo empujaban y él se paraba y decía, ¡Heil Hitler! Fue el único que murió resistiéndose. Y usted sabe la mentalidad. ¿Usted sabe qué significa Heil Hitler? ¿Quién sabe qué significa? Que yo pensé que decían Heil Hitler, ¿verdad? Eso significa gloria a Hitler. Gloria a Hitler. Así como usted y yo decimos gloria a Dios, Alemania completa le daba gloria a Hitler. A Hitler lo entrevistaron cuando la cosa todavía no estaba tan mal, pero ya sabían que estaba matando judíos. Y hay una entrevista que le hicieron, eso está en la historia. Y dice que el tipo dijo, yo no creo en Dios. Para mí mi Dios se llama Hitler. Yo soy mi conciencia. Y que el tipo dijo, ese concepto de conciencia es una mentira judía. Así como lo es la mentira de la circuncisión. Él odiaba a los judíos porque decían que decían que tienen un pacto con Dios. Y el hombre decía, yo no tengo conciencia, a mí no me molesta matar a nadie porque yo soy mi propio Dios. Y para mí esto está bien. Y ponían fotos de Hitler por todo lugar en Alemania para que la gente le diera honra y gloria a él. El tipo quería ser Dios y conquistar al mundo entero. Cuando este rabino en el Talmud profetizó sobre Germania, él dijo, de ahí saldrá un líder que si lo sueltan, destruirá al mundo entero. Por eso es que Alemania ha sido causante de 2 guerras. Las 2 primeras guerras mundiales las causó Alemania.
Cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué le hicieron los aliados a Alemania? La dividieron. Está la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. ¿Por qué? Porque las naciones completas dijeron a estos, si se unen, vuelven y hacen otra guerra. Hasta el día de hoy Alemania está dividida. Entonces usted y yo tenemos que entender por qué ese odio, el mismo espíritu del diablo, de Amalek, de Amán, de Agag, en Hitler. Entonces todavía falta uno más. ¿Quién es el que viene con ese mismo espíritu? El anticristo, que va a hacer lo mismo. Va a querer destruir completamente al pueblo de Israel. Entonces, este hombre Stryker dice que cuando lo empujaban para morir, él se paraba y decía, ¡ay, Hitler! Hasta que llegó a la horca. Y usted sabe qué gritó cuando ya lo iban a colgar. Eso está en la historia, usted se lo puede leer en el internet, eso es histórico, pues. Dice que cuando ya lo iban a colgar, él gritó Purim, 1946. ¿Por qué dijo él Purim? ¿Por qué él dijo Purim si esa es una fiesta hebrea? Porque el tipo sabía la historia de que a los 10 hijos de Amán los colgaron. Él, el tipo ese siendo alemán, entendió lo que estaba pasando en ese momento. Y él dijo, espérate, aquí están colgando a los 10 hijos de Hitler. Y él dijo, Purim, 1946. Y lo colgaron. Fue las últimas palabras que dijo ese hombre. Y mañana están celebrando Purim. Y a ese Stryker, ¿sabe quién lo agarró? Porque él se escapó. Y era uno de los más malos, hermano. Y él se escapó y dicen que se disfrazó de pintor y que estaba hecho en la casa como que pintaba cuando ya entraron los aliados de Estados Unidos y todo. Y hubo un grupo de soldados de Estados Unidos que entró a caminar por las calles y un soldado judío, que era americano pero judío, dice que se lo quedó mirando y le dijo, tú te pareces a Stryker. Y dice que el tipo enseguida se rindió y dijo, sí, yo soy, y lo agarraron. O sea que un judío agarró al más malo de los alemanes. Entonces a mí me impresiona que este hombre gritó Purim cuando lo iban a colgar. Él entendió lo que estaba pasando. Entonces se le cliqueó al pueblo hebreo y los rabinos empezaron a entender. Esto fue lo que dijo Esther. Esta gente viene de la descendencia de Amalek y hemos matado de nuevo a los 10 hijos de Amán. Solo que en este caso era Hitler. Y como le digo, lo que dice ahí en el libro de Esther, en el original, eso es para que no le quede a nadie duda de que nuestra Biblia es un libro divino. No es cualquier libro, hermano. Nuestra Biblia tiene una precisión increíble, lo hemos estudiado otras veces, pero hoy le doy un ejemplo más de que qué confiable es lo que la palabra de Dios dice. Esa es la palabra de Dios. Lo que Él dice se cumple, hermano. Ahora, en los días de Purim, ¿qué estamos viendo? Que tus enemigos, las trampas que ellos ponen, en ellas mismo caerán. Amén. Esther 9, 24 y 25 dice, pues Amán, hijo de Amadeta, Ageo, enemigo de los judíos. A ver, déjame ver qué pasó. Para destruir a los judíos, dice, había dado el pur, es decir, la suerte para su ruina y destrucción. El 25 dice, pero cuando llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan que había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y que sus hijos fueran colgados en la horca. Entonces ahí está la celebración de Purim, lo que él había tramado contra el pueblo de Israel. El rey, ¿quién es nuestro rey? Jesús. Dice que el rey ordenó que los planes que él diseñó contra su pueblo caigan contra él mismo. Entonces, amados, usted y yo podemos confiar en la palabra de Dios. Esto es para vacunarnos, porque hoy en día allá afuera se enseña mucho que la Biblia no es confiable, que está llena de errores, que está llena de esto, que no es un libro escrito por hombres, dice la gente. Mire, hermano, lo que Esther dijo ahí no se puede manipular. Lo que Esther profetizó, no había nadie que pueda controlar y manipular eso. ¿Quién sabía? ¿Usted sabe cuántos años pasaron desde que Esther escribió eso hasta que se cumplió? 2300 y pico de años, hermano. 2300 y pico de años, desde que Esther escribió hasta que se cumplió. ¿Quién iba a pensar que se iba a levantar un Hitler y que iba a tener 11 que él consideraba mis hijos? Solo Dios, que conoce todas las cosas. Amén. Solo Dios, que todo lo sabe. Solo Dios puede de veras poner en un ser humano una palabra profética que se va a cumplir. Así que usted y yo podemos decir, mi Biblia es el libro más confiable que existe. Y lo que aquí dice
es palabra de Dios. Esto no es un libro cualquier escrito de hombres. No, no, no. Esto es palabra de Dios. Amén, amados. Señor. ¿Usted le da la gloria a Dios? Amén. Dele palmas al Señor si usted le da la gloria al Señor. Entonces, en estos días de Purim, usted y yo podemos descansar y podemos agarrar esa bendición mientras ellos lo celebran. Fíjense lo que ellos dicen: nos quitaron la alegría, entonces en estos días de Purim hacemos fiesta. En estos días de Purim ellos se dan regalos. Esta es la época que el pueblo judío se da regalos. ¿Pero por qué se dan regalos? Ellos dicen: estamos celebrando a nuestro libertador, que nos liberó de las manos de Hitler. En este caso, de las manos de Amán. Pero ellos recuerdan mucho el holocausto y hablan de Hitler. Le enseñan a sus niños: ¿por qué nos damos regalos? Porque estamos celebrando al libertador. Y ellos le dicen a los niños desde chiquitos: cuando tú estés en grandes líos en tu vida, acuérdate de Purim. Tenemos a un libertador de nuestro lado. Aleluya. Entonces ellos dicen: nos quisieron quitar la comida, es el día donde más comemos. Nos quisieron quitar el gozo, es el día donde más nos divertimos. Esta época ellos visten, algunos de ellos a sus niños los disfrazan. Y ellos dicen: ¿y por qué? Dice: porque nosotros, ellos dicen, los alemanes tenían un disfraz, por afuera muy lindos y amables, pero por dentro llenos de odio. Y son cuestiones que ya ellos lo hacen, ¿verdad? Ellos lo celebran. Pero mientras ellos lo celebran, la iglesia le agarra la bendición también. Y yo le digo lo mismo a usted hoy, hermanos. Si usted anda en grandes líos, acuérdese de Purim. Tenemos un libertador de nuestro lado. Tenemos un libertador de nuestro lado. Y aunque la cosa se pone gruesa a veces, en el momento preciso nuestro Señor mete la mano, como hizo con los de Israel. Y le dijo al rey Asuero: no, 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 da una orden de que lo que ellos planearon ahora caiga sobre ellos mismos. Y su pueblo quedó libre en victoria y en autoridad. Amén. Vamos a estar de pie, amados. Démosle palmas al Señor. Gracias, Dios mío. Denle palmas fuertes. Él es nuestro libertador. Fíjense cómo dice aquí: los planes de tus enemigos se volverán contra ellos. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta noche. Vemos cómo tu palabra es eficaz, tu palabra es verdadera, tu palabra es confiable, mi Dios. Hay cosas que el ser humano no puede explicar. Solamente tiene que haber un Dios en los cielos que haga, Señor, que esto sea una realidad. Padre, te damos gracias. Y yo te pido en esta noche, mi Dios, todos los que estamos pasando por ataques del maligno. Tal vez el enemigo ha levantado planes contra tu vida que tú ni siquiera lo sabes. Agárrate de la bendición de estos días de Purim y tú dile al Señor: no, yo declaro que los planes contra mí no prosperarán y que lo que han planeado contra mí, en eso mismo caerán. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Mira, hermanos, tenemos un Dios tan poderoso, un Dios tan lindo. Usted sabe que el nombre Adolfo Hitler, ese nombre Adolfo significaba lobo. Y él mismo decía que va a destruir al pueblo de Israel como el lobo destruye a un rebaño sin pastor. Pero lo que él no sabía era que si hay pastor. Amén. Si hay pastor, hermano. Y usted y yo tenemos pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Gracias, Dios mío. Le voy a invitar, levante sus manitos, vamos a orar juntos y quiero bendecirlo. Padre, mira a tu pueblo aquí reunido, Dios mío. Tú sabes, Señor, que el enemigo a veces planea cosas sutilmente, sin que nos demos cuenta, y cuando venimos a ver el problema ya está grande. A veces somos desobedientes como Saúl, que no eliminamos todo de raíz y dejamos ciertas cosillas que cuando venimos a ver nos causan grandes problemas. Esta noche te pedimos: perdónanos, Dios mío. Queremos eliminar de raíz a nuestros enemigos, ya sea en la mente, en el alma o en el cuerpo. Queremos, Señor, eliminar de raíz a nuestros enemigos. Y te pedimos esta noche, Dios mío, así como tú fuiste el pastor de Israel y los protegiste de Amán, así como tú fuiste el pastor, Señor, de tu pueblo y los pusiste en autoridad y en victoria, así mismo te presento este pueblo, Señor. Levante sus manitos, hijos. Padre, te presento este rebaño. Ponlos en autoridad y en victoria completa, Dios mío. Que todos los planes que el enemigo ha planeado contra ellos caigan en 1000 pedazos. Aleluya. Y que toda trampa que el maligno ha puesto, en esa misma trampa caigan aquellos que la han planeado. Y que tu pueblo quede con autoridad y victoria, Dios mío. En todo te daremos a ti la gloria. Y declaramos que está hecho porque tu palabra es
confiable, Señor. Tú eres un Dios confiable, mi Dios. A ti sea la gloria. Amén, amén y amén. Dios es bueno y confiable, amado. Dios es fiel. Bendito sea, Señor, tu santo nombre. Aleluya. Así que, amados, podemos confiar en esta palabra.